Bien, jóvenes, vamos a comenzar viendo algunos ejercicios de derivadas. Nada más quiero que chequemos cuáles son las derivadas que están aquí expresadas. Por ejemplo, aquí dice derivada de una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? Dijimos que vale 0, ¿sale? La derivada de x con respecto a x, 1. Bueno, si tenemos la derivada de la suma de dos funciones o una función compuesta por varios términos, ¿cómo se saca la derivada? Igual a la derivada Era la derivada de cada uno de los términos, ¿vale? Derivada de la u más la derivada de la v, acordándonos que u y v son funciones, ¿vale? Luego, tenemos este caso, una constante multiplicada por una función. Manejamos que se pone la constante y se deriva nada más la pura función. ¿Vale? De las potencias va a ser el exponente, en este caso la m es el exponente, multiplicado por la x, y luego al exponente le van a restar 1. Hay veces que la dejan hasta ahí, pero en realidad faltaría todavía la derivada de la pura x, aunque sabemos que la derivada de la pura x se hace 1, y por eso esta última parte se multiplica, cosa que no sucede cuando es una función. También sería m por u a la m menos 1, y aquí sí todavía habría que ser derivada de la u con respecto a x. Para este caso se hace 1, por eso a veces se omite, y en este caso es diferente de 1. De lo que vamos a ver ahorita va a ser una multiplicación, y esta sería la fórmula. Necesito que se la aprenda. Yo les mencionaba, a veces no necesariamente estarle macheteando, pero sí requiero que la lean 2 o 3 veces, y generalmente se nos graba ya cuando la empezamos a usar. Es una muy usada. Fíjense, son dos funciones. La u es la primera función, la v la segunda función. Aquí le puse un puntito nada más para enmarcar que es una multiplicación, pero sabemos que ya por el hecho de estar juntas se están multiplicando. Entonces va a ser la primera función por la derivada de la segunda, y luego más la segunda por la derivada de la primera, ¿sale? Entonces vean que no está muy difícil. Primera por derivada de la segunda función más segunda función por la derivada de la primera. Voy a hacer un ejercicio con esa. Tenemos ejercicio, seguiría el número 6. Voy a poner esta función. Y igual a 3x más 1 entre 2x más 5. Era una división de dos funciones lineales, ¿sale? Nada más necesito que se graben. Si comparan con el ejercicio, escribí división. Voy a hacer la de la división de una vez, ya para no borrar. De la división, la de abajo, la función que está abajo se va a poner al cuadrado. Fíjense que está u entre b, va a ser b al cuadrado. Se va a escribir la de abajo por la derivada de lo de arriba menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Observen que con la multiplicación va asociada la suma, y con la división la resta, ¿sí? Entonces cuando sea multiplicación de funciones va a ir con el signo de más, cuando sea división de menos. La diferencia es también en que va dividida entre la función de abajo al cuadrado. Entonces me voy a guiar ahorita en la fórmula 8.
Necesito que se fijen que todo lo que está arriba ahorita va a ser U. Todo lo que está abajo va a ser la V. Y en realidad lo que se hace es una sustitución directa así de la fórmula. Fíjense, le voy a poner Y', que ya es la derivada, una línea, y me dice que escriba el valor de lo de abajo, o la V, al cuadrado. Aquí tengo todo esto al cuadrado. 2x más 5 al cuadrado. Y luego, que la V de vuelta lo escriba arriba, así sencilla. 2x más 5. Seguiría por la derivada de lo de arriba. Derivada de la U, que es el 3x más 1. Es división, seguiría pues menos. Ahora lo de arriba, que es el 3x más 1. ¿Qué sigue, muchachos? Por la derivada de lo que es el denominador, lo que es lo de abajo, 2x más 5. Observen que dentro de una fórmula sigue habiendo fórmulas de derivadas, cosa que necesita de grabarse bien, ¿sí? Se aplica una vez, pero ahí sigue habiendo otras derivadas. Entonces ya tengo el formato general. En vez de la V pusimos esto, en vez de la U el 3x más 1. Compárenlo y es igual. Continuamos. Por ejemplo, aquí que es 2x más 5 y no tiene el simbolito de derivada al inicio, se escribe igualito, igual como estaba. Y voy a sacar derivada de 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x, muchachos? El 3. Y la derivada del número 1, que es una constante 0. Entonces nomás va a quedar así. Luego menos. También esto del primer paréntesis, que no tiene el símbolo de derivada al inicio, se escribe igual. Y voy a sacar derivada de 2x con respecto a x. 2. Y derivada del número 5, que es una constante, 0. Entonces nada más hasta ahí. Lo de abajo, igual. 2x más 5 al cuadrado. Finalmente, multiplico el 3 por cada uno de los términos que tenemos a la izquierda. Y va a quedar 3 por 2x, 6x. Luego 3 por 5, 15. Y aquí, este signo de menos va a hacer que se altere todo lo que le sigue, va a cambiar de signo. 2 por 3x, 6x. Y con el signo de menos, menos 6x. Y luego 2 por 1, 2. Y con el signo de menos, menos 2. Entre esto tal como está, 2x más 5 al cuadrado. Vemos que se puede simplificar todavía más, porque 6x menos 6x me da 0. Y decimos que se eliminan cuando nos da 0 la suma. Entonces nada más van a quedar los dos números. 15 menos 2, 13. Y ese 13 va a quedar como numerador, el denominador va a seguir quedando igual. Y hasta ahí sería lo más que lo podemos simplificar, y ya es el resultado del ejercicio. ¿Alguna pregunta, muchachos? Es el primero, vamos a estar haciendo de perdido unos 300, porque nada, no es cierto. Unos 10 si se nos da. Mándese. ¿No se va a multiplicar al cuadrado? Mira, generalmente se expresa el resultado simplificado. Y simplificado generalmente es cuando está factorizado. Ahí que está como un binomio al cuadrado. Si lo desarrollo, en vez de hacerse más pequeñito, se extiende. Entonces así se deja. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora sí uno de una multiplicación. ¿Vale? En el número 7 va a ser y igual 3x más 7 por 2x más 4.
voy a hacerlo así con el formato de multiplicación de dos funciones, pero todos sabemos que si yo multiplicara primero los binomios, lo primero los multiplico y luego los derivo, me daría el mismo resultado. De alguna manera voy a hacer el camino largo, voy a hacerlo más laborioso, pero para ver la lógica de aplicación, ¿vale? Yo les preguntaría, voy a comparar esto con la fórmula 7. ¿A qué le va a corresponder ser el valor de la función u? El 3x más 7, ¿vale? Muy bien. Sería el valor de la u. Y el valor de la v, el 2x más 4, ¿sí? Entonces, la primera función es lo del primer paréntesis, segunda función lo del segundo paréntesis. Escribimos pues y', y les mencionaba que es parecido a si fuera una receta de cocina. Nos está indicando paso a paso qué hay que hacer. Vamos a empezar desde aquí, sí. Me dice, escriba la u. ¿Cuánto vale u? 3x más 7. Luego, multiplique, está enseguida, por la derivada de la b, que es lo del segundo paréntesis, 2x más 4. Y luego más. Ahora escriba el valor de la b, 2x más 4, por la derivada de la u, del 3x más 7. Entonces es una comparación o una analogía. Estoy comparando, estoy sustituyendo en vez de la u esta cantidad, en vez de la b esta cantidad. Fíjense cómo quedó la primera función por la derivada de la segunda función, más segunda función por derivada de la primera. Y le ponemos y' igual. Esta primera función que no tiene el símbolo de derivada al principio, lo escribimos igualito como estaba. Y a la segunda función sí le vamos a sacar la derivada. Derivada de 2x con respecto a x, ¿cuánto es? 2. Y luego más, derivada de un número con respecto a x, 0, porque es una constante. Profe, estamos usando la fórmula 7, ¿va? La 7, sí. Luego, más, segunda función, 2x más 4, por la derivada de la primera, sería derivada de 3x con respecto a x, ¿cuánto da? 3. Y luego más, derivada del número 7, que es una constante 0. Entonces sería más 0, en realidad nada más queda el número 3. Finalmente, multiplico el 2 por el 3x y el 2 por el 7. 2 por 3x, 6x. 2 por 7, 14. Luego, el 3 también por los dos valores de este lado. 3 por 2x, 6x. Y 3 por 4, 12. Aquí vemos que hay términos semejantes. Pues serían dos cantidades 6x. Van a ser 6x más 6x. Bueno, lo voy a continuar escribiendo de este lado ya. Y' es igual a 6x más 6x, 12x. Y luego 14 más 12, 26. Y ya ese es el resultado. ¿Tan fáciles, tan difíciles, muchachos? Fáciles, ¿no? Miren, obviamente sí hay unas más difíciles. De pronto hay unas engañosas. Vemos un ejercicio y decimos, está fácil. Pero a veces trae un detallito de uso de álgebra y es lo que a veces no es lo que... Por ejemplo, cuando hay raíces, cuando hay derivadas con raíces. Cuando hay raíces, eso ellos sí confunden un poquitito. Lo que vamos a hacer es ir haciendo ejercicios. Vamos a empezar de lo sencillo a lo complejo, ¿sí? Vamos a ir agregándole cosas, pero ya tienen ahorita la base. Miren, si a alguien se le ocurriera hacer esto, lo voy a poner como una solución extra, bis. Hace primero el producto aquí del binomio. Lo voy a volver a escribir. Dice que es 3x más 7 por 2x más 4. Primero se le ocurre
hacer el producto. Es válido. 3x por 2x, 6x al cuadrado. Y luego 3x por 4, 12x. Luego seguiría el 7 por 2x, 14x. Y 7 por 4, 28. Vemos que hay dos términos semejantes. ¿Vale? Escribiría esto. 6x al cuadrado, 12x y 14x, 26x, más el 28. ¿Sí? Esto es equivalente al producto. Primero pues efectuamos el producto. Y ahora sí le voy a sacar la derivada. Dijimos que una de las notaciones para la derivada es así con una comita. Derivada de y. Y voy a sacar la derivada de cada uno de los términos. En este caso aplicaría la fórmula esta para suma de varios términos. ¿Cuál es la derivada de 6x al cuadrado? 2x. Multiplicaría el 2 por el 6, 12, x, y luego al exponente 2 le resto 1, queda la 1. Derivada de 26x. 26. Y derivada de un número, 0. Entonces ya se terminó. Y vean que dio lo mismo. ¿Vale? ¿Qué es más fácil? A mí se me hace más fácil la primera. Sin embargo, hay quien dice, no, pues yo mejor lo hago como ya lo había hecho otras veces. Aquí tenemos en matemáticas la opción de resolver un mismo problema de varias formas. ¿Preguntas, muchachos? ¿Cómo fue el bis? Otra vez. ¿Cómo que? Hicimos primero el producto. Lo voy a marcar, nada más para que cheques el producto que hicimos, ¿eh? El primer término de aquí, por los dos de este lado. Nomás lo multiplicamos. 3x por 2x, 6x al cuadrado. 3x por 4, 12x. Y luego ya, el segundo término de aquí, por los dos de este lado. 7 por 2x, 14x. Y 7 por 4, 28. Y los dos términos semejantes se unieron. Luego se unió 12x más 14x, se sumaron 26x. Ya que multiplicamos, ahora sí se le sacó la derivada. El 2 por el 6, 12, y a la x le restamos 1. Y del 26x, el 26 siguió constante. Y derivada de x con respecto a x se hizo 1. Quedó el puro 26. Y derivada del puro número, 0. ¿Todo claro, chavos? ¿Me hace el favor de prestarme el borrador, César? Bueno, vamos a seguir haciendo estas operaciones. Pero, gracias Pedro. Ya nada más con otros valores, ¿vale? Voy a borrar desde aquí por lo pronto. O ustedes me dicen si ya terminaron de escribir todo. No, la segunda no. La segunda no. Bueno, vamos a seguirle con otra multiplicación. Hacer y igual 3x al cuadrado más 6 por 5x al cuadrado menos 1. Primero lo vamos a resolver con la fórmula. Y ya como segunda alternativa le vamos a poner esto del bis. ¿Cuál va a ser la función u, muchachos? Manejaríamos que es lo del primer paréntesis, ¿sale? Esto es la u. La segunda función, la v. Y es una sustitución así literal
para, en este caso, la ecuación o fórmula 7. Va a ser derivada de la función. Me dice, escriba la primera función, multiplíquela por la derivada de la segunda, del 5x cuadrado menos 1. Luego sigue más, acordándonos que con la multiplicación va el más, la segunda función por la derivada de la primera. Es 6, perdón. Primer paso. Es una fórmula y noto que dentro de la fórmula hay otras, aunque ya más simples. ¿Vale? Entonces va a ser y'. La primera función que no lleva el símbolo de derivada al inicio, la dejo igualita. Y esas que le antecede el símbolo de derivada, si las voy a volver a derivar, va a ser 2 por 5, 10. A la x le resto 1, entonces nos va a quedar a la 1. Y derivada del número menos 1 va a ser 0, entonces nada más queda el 10x. Segunda, 5x cuadrada menos 1 por la derivada de esto. Va a ser 2 por 3, 6, x a la 1, o 6x nada más. Y derivada del 6, 0. Ya nada más quedó así. Y tengo que efectuar el producto para simplificarla. Dijimos que simplificarla generalmente va como un producto o factorizado. Aquí veo que todavía hay dos términos, voy a buscar la manera de hacerlo como un término nada más. Y' igual. Este 10x lo voy a multiplicar por las dos cantidades y este por las dos cantidades que están aquí. 10x por 3, primero los números, 10 por 3, 30. X por x cuadrado, x cúbica. Acuérdense que se suman los exponentes. Luego 10x por 6 serían 60x. Y de la otra va a ser más 6 por 5, 30. X por x cuadrada, x cúbica. Y luego 6x por menos 1, menos 6x. Cuando aquí le antecede un signo de más, va a continuar con el signo que sale del producto. Finalmente, checo que hay términos semejantes. Este 30x cúbica y ese 30x cúbica los puedo sumar. Me va a dar 60x cúbica. Y este otro valor, 60x menos 6x, también son semejantes, y efectúo la suma. 60 menos 6, 54x. Y ese es el resultado. Mencionaba que a veces los autores de los libros piden un resultado específico. Por ejemplo, una opción pudiera ser que factorizaran una x, por ejemplo, o algunos de los números, ¿sí? Pero por lo pronto así lo vamos a dejar. Vamos a ver la otra alternativa de solución, que consiste en primero efectuar el producto. Nada más que si yo primero efectuara el producto, pues en realidad ya no me daría herramientas para aplicar la fórmula de U por B. De alguna manera ya se va a dejar de aplicar aquí en esta segunda forma. La segunda forma lo que hicimos fue primero multiplicar y igual a 3x al cuadrado más 6 por 5x cuadrado menos 1. Aplicaría un producto, lo voy a hacer con la propiedad distributiva. Este primer valor por los dos de este lado, este segundo valor por los dos de este lado. Me va a dar 4 términos. Primero los números. 3 por 5, 15. Luego x cuadrada por x cuadrada. ¿X qué? A la cuarta. Y luego 3x al cuadrado por menos 1. Me queda menos 3x al cuadrado.
Ahora el 6. 6 por 5x cuadrado, 30x al cuadrado. Y 6 por menos 1, menos 6. Checo a ver si hay términos semejantes. Y veo que sí los hay. Serían estos dos. Entonces la función original, su equivalente va a ser 15x a la cuarta más 27x cuadrada y menos 6. Y ya de ese término ya no aplico fórmula del producto porque ya efectué el producto. Ahora aplico en este caso la fórmula 3, que es la derivada de cada uno de los términos. Va a ser 4 por 15, 60. Y luego a la potencia 4 le resto 1, va a quedar al 3, a la 3. Luego más 2 por 27, 54. Y a la potencia 2 le resto 1, va a quedar a la 1. Y derivada del número 0. Entonces ya sería todo. Y veo que sí coincide el resultado. Alza la mano a los que ya entendieron hasta ahorita. Muy bien, chicos. ¿No se puede hacer de otras formas? Mira, yo les voy a, en algunos ejercicios, a lo mejor se los pondría, por ejemplo, obtenga, así como cuando se los ponga así con paréntesis, sí les solicitaría que lo hagan con la fórmula de U por B para que practiquen. ¿Sí? Pero ya en otros aspectos que no te soliciten y que no estés a lo mejor inspeccionado, monitoreado por nadie, tú lo puedes hacer como te dé tu fregada gana. Y lo puedes hacer así. Se me hace más fácil el BIS. Sí, sí está más fácil así. Pero necesito que apliquen la fórmula de multiplicación. Bueno, y estas porque son algebraicas, pero hay otras que no las vamos a poder multiplicar tan fácil directamente. Y tenemos que recurrir a fuerza a esa. ¿Dónde está? Para la hora del examen, bueno, cuando hacer el examen también vamos a utilizar cualquiera de las dos, o que específicamente No, en el examen sí voy a querer que la hagan así, camino largo. Pero si no se dejan usar fórmulas, ¿no? Claro. Sí, más que se sepan las fórmulas de memoria, me interesa que las sepan utilizar, que las sepan identificar. Véanlo como una herramienta de trabajo. ¿Sí? Alguien, un mecánico, y luego tiene ahí sus desarmadores, sus pinzas, todo lo necesario, él sabe cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra. Es lo que me interesa. Sí, imagínense un mecánico, le dicen, va a arreglar este carro, pero no le vamos a dar chance a que saque herramientas. Ah, canijo. No, que saque ahí un desarmadorcito o un corta uñas o con que quita un tornillo. No. Todas son herramientas de trabajo que nos van a facilitar las cosas. Véanlo así. Bueno, yo creo que sí, porque el tiempo aéreo es muy caro y siguen comerciales. Vamos a ver lo que es la derivada de una función elevada a una potencia. ¿Sale? La fórmula a utilizar sería esta, derivada de una potencia. Lo hemos manejado, decíamos que era esto. La U es la función, la M es la potencia. Como aquí, esto es la función, lo del paréntesis, la potencia sería el 3. Me dice que haga lo siguiente. La potencia la voy a multiplicar por la función. Y al valor de la potencia le voy a restar 1. Finalmente, se va a sacar la derivada con respecto a x de la función. Esto voy a hacer esto, nada más cuestión de comparar. Como y' igual la potencia, que es el 3, multiplicado por la función. ¿Sale? Hasta ahí llega eso, la potencia multiplicado por la función. Y luego dice, a la potencia réstele 1, va a quedar al cuadrado. Finalmente, en este apartado, sería saque la derivada de la función de 3x al cuadrado más 6. ¿Sale? Entonces vamos a hacer esto. Lo primero, lo sigo escribiendo igual. 3 por 3x al cuadrado más 6 al cuadrado. Y continúo en esta parte. Derivada de 3x al cuadrado. El 2 va a multiplicar a 3, va a quedar 6, muy bien. Y
la x al 2 le resto 1. Chequenle que de aquí de alguna manera se sigue aplicando esta parte, pero es para la pura x. Luego seguiría por la derivada de x con respecto a x, que es 1. Ya la escritura se omite, hasta allí iríamos. Y luego la derivada del 6, que es una constante, me daría 0. Entonces quedaría 6x más 0, o 6x. Finalmente, esta cantidad la multiplico por el valor inicial. Me va a quedar 6 por 3, 18, x. Y lo que es cuadrático lo escribo enseguida. Dijimos que le íbamos a acomodar por orden ascendente. Primero lo que esté a la potencia 1, como en el caso de la x a la 1, y luego lo que esté al cuadrado. Si hubiera más potencias, seguiría lo que está al cubo, y luego lo que está a la cuarta, etc. ¿Sale? Entonces este es el ejercicio. Estoy asociando la potencia y la raíz porque hay mucha similitud en ellas. Fíjense, vamos a hacer el ejercicio número 2 y voy a resolver un ejercicio que involucre una raíz. Por ejemplo, que fuera esto: 5x al cubo. Sí, pasa. 5x al cubo más 2x. Una raíz cuadrada. Necesito que hagamos uso de algunos elementos de álgebra, en este caso de los exponentes. Yo les preguntaría, la raíz cuadrada, ¿a qué es equivalente, muchachos? ¿A qué potencia? Menos 1. Es equivalente, pero a esta, miren, cuando sea raíz cuadrada, a la 1 medio. Ah, sí, ¿Sí? Si fuera raíz cúbica, a la 1 tercio. Si fuera raíz cuarta, a la 1 cuarto, etc. Dice que es una potencia inversa. ¿Sí? Las leyes de los exponentes y las leyes de los radicales prácticamente son iguales, tienen mucha similitud. Entonces, esto que era una raíz, lo transformo a una potencia. ¿Y cuál fórmula utilizo? La misma. ¿Sale? Entonces vean que esa fórmula de la potencia la puedo aplicar a la raíz siempre y cuando lo escriba en su equivalente, que en este caso que es a la 1 medio, si es raíz cuadrada. Y vamos a aplicar la formulita. Y prima igual, me dice, el 1 medio, que es la potencia, multiplíquelo por la función 5x al cubo más 2x. Luego, al 1 medio réstele 1. ¿A qué potencia va a quedar? A la menos 1 medio, muy bien. Finalmente, por la derivada de la función, conforme a esto, va a ser la derivada de 5x cúbica más 2x. Continuamos. Checamos que lo del principio va a ser igual. 1 medio multiplica a 5x cúbica más 2x a la potencia menos 1 medio, y sacaría la derivada de esto. El 3 va a multiplicar al 5. 3 por 5, 15. Luego la x, al 3 le resto 1, va a quedar al cuadrado. Luego más derivada de 2x. ¿Cuánto es, muchachos? El 2. ¿Sale? Lo que voy a hacer nuevamente es esta parte inicial, multiplicarlo por el valor que tengo al principio. Va a quedar 15x al cuadrado más 2. Si yo multiplico esto por 1 medio, dan de cuenta que estoy multiplicando por el 1, queda igual, y el 2 queda dividiendo aquí entre el 2. ¿Sí? Entonces todo esto multiplica el 1 y queda la cantidad que está acá. Y quiero que observen esto, lo voy a escribir todavía igual, pero vean, esto me quedó como una potencia negativa, una potencia inversa.
y originalmente el valor era una potencia positiva. Entonces voy a ponerlo con potencia positiva. Hay leyes de los exponentes que me permiten hacer eso. Lo del principio lo voy a escribir prácticamente igual. Fíjense, lo del paréntesis de arriba era 15x al cuadrado más 2 y abajo había un 2. Observen que esto es una potencia negativa. ¿Cómo le haré para que la potencia que es negativa se haga positiva conforme leyes de los exponentes? Lo cambio de posición. Muy bien. Yo veo que este está en el numerador con potencia negativa. Si lo cambio de potencia conforme a esta ley, a veces está así, miren, un número elevado a una potencia negativa y yo quiero que se haga positiva. La manera es cambiarla de posición y con el exponente ya positivo, ¿sale? Entonces voy a hacer esto que está con potencia negativa en el numerador lo voy a poner aquí abajo, que es 5x cúbica más 2x, y en vez de potencia negativa ya lo escribiría como potencia positiva a la 1/2, ¿sale? Entonces era positiva, se cambió de posición, bueno, más bien quedó negativa, y como yo requiero que sea positiva, nuevamente la cambio para que siga quedando positiva y hasta que le aplique la fórmula. Otro equivalente sería que escriba esto, 15x al cuadrado más 2 sobre 2, y esto dijimos que era equivalente de la raíz. Muy bien, entonces de una vez lo dejo como estaba, 5x cúbica más 2x, ¿sí? Y eso va a ser el resultado final. Profe, ¿Vamos a ver? Sí. Hay veces que los números de arriba, por ejemplo, si los números de arriba fueran pares, pudieran factorizar y eliminar con el 2 de abajo. Pero por ejemplo aquí que es 15, ya me lo impide porque saldría número fraccionario y ya así se deja. profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué ya casi al llegar al resultado lo divides por 2? ¿Cómo? Fíjate, el hecho de que lo haya dividido por 2 es porque la cantidad está multiplicando al 1/2. Sí, nomás divide a lo que derivó o al... Mira, por ejemplo, haz de cuenta que se puede multiplicar esto no tiene denominador, pero haz de cuenta, cuando no tiene denominador es porque el denominador es 1. Y en el caso de la multiplicación de dos números fraccionarios, esto es cuestión de álgebra, multiplicación de dos números fraccionarios, se multiplica el de arriba por el de arriba y el de abajo entre el de abajo por el de abajo. Bueno, tendría que ser AB, lo voy a poner así, CD, y conforme a esas letras quedaría AC por BB, sí, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces aquí sería este por el 1 y el 1 por el 2, por eso sigue quedando abajo igual. Queda dividido. Sí, pero multiplica la que derivó, ¿verdad? Sí, el resultado de la derivada. Pues como la... Miren, y hay otra fórmula más fácil porque es directa para las raíces cuadradas. Ahorita lo vamos a checar. ¿Me hace el favor de prestarme el borrador? Miren, gracias. Hay una forma que es directa para sacar la raíz cuadrada. Y voy a aprovechar este ejercicio que hicimos, el número 2, para resolverlo con la otra forma. Alguien a lo mejor ahorita, como lo hicimos, vean que sí fue mucho desarrollo, se le hizo fácil. No, pues está más o menos tranquilón. Pero haciéndolo directamente con la fórmula van a checar que es todavía más ahorro. ¿Sí? La fórmula la voy a escribir aquí enseguidita para que la comprueben, la vayan checando.
sería esta. Derivada con respecto a x de la raíz de una función. Y está muy sencilla, fíjense, así como está igualita, así como está con la raíz, lo van a escribir 2 veces el valor de la raíz en el denominador. Igualita, así como está, lo van a escribir aquí 2 veces el valor de la raíz. Y arriba van a sacar el